todo lo que todas las cosas, todos los montajes que hacemos, o cuando tenemos que comprobar si un circuito funciona correctamente o no funciona correctamente. Cuando hacemos una prueba, lo que vamos a ver es si funciona y vamos a hacer una medida cualitativa, es decir, objetiva. Vamos a ver, se le damos al interruptor, vemos que se enciende el equipo y vemos si algún LED se enciende o escuchamos por el altavoz o los auriculares. Esta medida solamente esta visión nos dice que funciona o no funciona, pero no nos dice si está funcionando bien o no está funcionando bien dentro de unos parámetros. Para ello, lo que vamos a hacer es una medida. Y aquí en una medida lo que vamos a hacer es medir los valores cuantitativos. Cuánto mide, cuánta potencia tiene, cuánto consume, qué voltaje tiene, qué resistencia. Y para ello vamos a ver dos grupos grandes de aparatos, los instrumentos de medida y los generadores de señales. Gracias al abataramiento de los equipos, tanto de medidas como de generación de señales, podemos disponer de una gran cantidad de equipos para hacerlo, para poder hacer todas nuestras pruebas. ¿Qué problemas tienen los equipos baratos? Porque tienen errores de diseño, tienen errores de fabricación, tienen errores de medidas porque normalmente no están lo suficientemente contrastados, no tienen calibración. En el entorno de medición, ¿qué estamos haciendo? Si estamos trabajando, midiendo en una zona que el aparato está fuera de la temperatura de trabajo, las medidas que nos van a dar van a ser bastante falsas. En caso de tengamos un campo electromagnético grande o que nos esté alterando las medidas, nos puede coger y dar lugar a error. Y después los errores personales que tengamos, es decir, de que estemos midiendo una escala diferente, de que a la hora de medir no estemos posicionándonos en la posición que tenemos el punto de prueba para la medida, o que nos estemos equivocando a la hora de seleccionar el rango o lo que queremos medir. Hay una cosa en los errores que es el error absoluto, que el error absoluto es la diferencia que hay entre el valor real, por ejemplo, 14,2 en este caso, y el valor medido, que sería 13,9. Es decir, el error absoluto pues sería de 0,3. No hablamos si son amperios, voltios, ohmios, es simplemente un valor. El error relativo, pues el error relativo es la relación que hay, el tanto por ciento de desviación respecto al valor real exacto. Y eso se suele calcular por una regla de 3, si es una regla de 3 normal y corriente. Medida de corrientes, toma de medidas. Medida de corrientes, voltajes alternas y continuas. Ojo con esto porque lo suelen preguntar. Suelen preguntar cómo hacer una medida. Cuando se hace medimos amperios, cómo se debe de conectar el medidor, en serie o en paralelo. O cuando hacemos una medida de voltaje, ¿cómo tenemos que ponerlo? En serie o en paralelo. Esto casi suele ser pregunta de examen. El amperímetro siempre se conecta en serie. Es decir, tenemos lo que queremos medir, la intensidad que queremos medir, abrimos el circuito, lo conectamos entre el equipo, que en este caso ha representado una LED o una bombilla, y la fuente de alimentación, que serían pues los dos extremos. Medimos y nos dan intensidad. Ojo, cuando medimos en serie debemos de tener puesto que el aparato esté seleccionando
esté seleccionando lo que queremos medir. Es decir, si medimos en serie y lo tenemos puesto en ohmio, lo más probable que el equipo eche humo. Directamente nos carguemos el voltímetro, el equipo de medida. Si medimos en corriente amperios en corriente alterna, nos va a dar un valor muy diferente si lo hacemos en valores de corriente continua. Siempre que sea, tenemos que seleccionar el equipo, la zona en la que queremos medir. Si es de autorrango, da exactamente igual. Lo ponemos en amperios de corriente continua, amperios corriente alterna y medimos. Si no es de autorrango, es decir, que tenemos que especificar un valor, lo que debemos hacer siempre es ponerlo en la zona del valor máximo que pueda medir. Si vemos que a ese valor nos da un valor muy pequeño en la pantalla o en el amperímetro o en el medidor, dejamos de medir, giramos hacia una medida inferior y veremos que la medida ya sí es correcta. De esta forma protegemos el equipo. Para medir una intensidad se hace mediante un shunt. Un shunt es una resistencia, este es el medidor, es una resistencia en paralelo con el amperímetro con una resistencia conocida. En esa resistencia hay una caída de tensión y esa caída es lo que está midiendo, es la caída que tenemos en ese punto. Y otra cosa que también es de examen, la resistencia interna cómo es, grande o pequeña. En este caso, para no variar la intensidad, un amperímetro shunt de corriente de hacerse de resistencia interior del amperímetro sea ínfima, por lo que suele hacer conductores gruesos de cobre con gran diámetro o láminas de este metal. Es decir, la resistencia cuando hacemos medidas de corriente alterna, cuando medimos intensidades, debe ser resistencia mínima, lo más ínfima posible. Cuando hacemos voltaje, las mismas precauciones. Voltaje VAC, estamos midiendo corriente alterna, y entonces medimos entre dos puntos y lo medimos en paralelo. No se corta el circuito, no cortamos el circuito, medimos el circuito y nos va a dar la intensidad. Resistencia debe ser grande, muy grande, para que no haya problemas de interferencia a la hora de hacer la medida. Si es corriente continua, nos equivocamos al medir positivo y negativo. En los que llevan un display aparecerá un signo menos. Para no liarnos, lo mejor es siempre el rojo a la zona más positiva y el negro a la zona negativa o a masa. Y así medimos el voltaje que nos dé, siempre será positivo. Y siempre digo lo mismo, voltaje, medir siempre. Si es autorrango, da igual, el mismo seleccionará. Si no es autorrango, si lo ponemos en 200 voltios y tenemos más de 200 voltios en alterna, posiblemente se dañe. Tiene un fusible, que el fusible hace que este equipo no se estropee, saltará el fusible que lleva interior. Las fuentes de alimentación suelen llevar normalmente un amperímetro y un voltímetro. Hay algunas fuentes de alimentación que lo único que llevan es un medidor y tienen un conmutador que, dependiendo de donde pongamos el conmutador, nos dirá los amperios o los voltios. Y ojo, también pregunta de examen, la tensión en alterna es la corriente eficaz, la tensión eficaz, que es inferior a la tensión máxima o de pico, ya que sabemos que la tensión eficaz es igual a tensión máxima dividida por la raíz cuadrada de 2, es decir, dividido entre 1,41. En la práctica, tanto el voltímetro como el amperímetro, los ohmómetros, es decir, el ohmómetro es el medidor de resistencia,
se encuentra en un mismo aparato, es decir, el tester, polímetro, multitester, tiene tropecientos mil nombres. Y como he dicho, tenemos desde productos chinos que valen unos cuantos euros hasta unos de calidad que pueden valer unos cuantos miles de euros. Para nuestro uso normal, lo que yo recomiendo es tener uno que sea un poco decente. Es decir, no nos compremos uno de 4 o 5 euros, nos compremos uno que valga el precio suele estar entre 20, 30 euros y tenemos un polímetro que tiene unas puntas en condiciones, tienen una protección buena y suelen tener una calibración bastante buena. También podemos autofabricárnoslo, con lo cual entramos dentro del cacharreo. Aquí en el libro pone este equipo de medida, es un equipo de medida con autorrango, tensión, autorrango no tiene tensiones, tensión en continua, llega hasta 1000 voltios, 0,5 de valor puede tener, de diferencia, tensión, corriente en corriente alterna, frecuencia, temperatura de funcionamiento de 40 a 1000 grados. A 1000 grados nos quemamos nosotros. Es decir, en un entorno que haya 1000 grados, el equipo estará sobre... Nos habremos quemado nosotros. Alimentación, batería de 2 voltios. En los testers antiguos de aguja no necesitaban pilas para la medida de corriente, de tanto de intensidad como de voltaje, pero sí necesitaban una pila para medir la resistencia. Errores de medida. ¿Qué influyen? Influyen la forma de la onda, la resistencia interna de los medidores. Si un voltímetro de corriente continua, con él intentamos medir una corriente alterna, no nos va a dar nada. Como una corriente alterna no es capaz de medir esa corriente y entonces, perdón, nos va a mostrar unos valores absurdos, de principio absurdos. Para ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar que nos mida corriente alterna y con ello nos va a coger y vamos a poder medir la corriente alterna. Pues tiene una especie de rectificador, rectifica la corriente, está tarado y tarado quiere decir que la medida que hace es proporcional al sistema de coger y rectificar esa señal. Si estamos midiendo corriente alterna y la corriente alterna, el equipo está preparado, nuestro polímetro, ya es muy difícil de que sea así, a 50 hercios, que es la corriente alterna normal y corriente. Si utilizamos una corriente alterna de otro, la americana, que es diferente, nos daría un error. Si la forma no es sinusoidal, resultaría afectar. Si tenemos una que en dientes de sierra es cuadrada, nos daría unas medidas completamente diferentes y para ello utilizaríamos los osciloscopios. Los osciloscopios hoy en día, para un taller de un radioaficionado, ya existen equipos bastante asequibles en cuanto al precio y además, como tenemos un sistema de referencia que es bastante fácil de obtener, que es a través de la señal de un GPS, obtenemos una señal de 10 MHz, comprobamos qué desviación tiene de esos 10 MHz, comprobamos qué desviación tiene y cuando hagamos una medida podemos tener un valor de cómo está de desplazado la medida en nuestro equipo. Aquí lo vuelvo a decir, que la resistencia interna del barato medidor cuando es voltaje, donde es mucho mayor que cuando se va a medir.
Normalmente debe ser mayor de 1 mega y actualmente va por 10, son los que normalmente están en fabricación. Medida de resistencia. La medida de resistencia se realiza con un ohómetro, que es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Lo que nos mide es los ohmios que tiene el dispositivo. Actualmente ya los de aguja han desaparecido, es decir, a no ser que nos guste mucho los aparatos de medida antiguos o que son bastante... es que he dado sin querer a mute. Los de aguja hoy actualmente casi no se utilizan, no hay en el mercado que sean fiables, y al que le gusta, pues hay uno por ahí, el de la marca ICE, que son bastante buenos y también muy fáciles de cargarse porque no tienen conmutador de selección, sino que tiene unos boquetes, unos pinchos que tú vas seleccionando qué voltaje quieres. Cuando te descuides un poquito, te lo has cargado por completo. Actualmente lo que hay en el mismo equipo que nos mide intensidad, nos va a medir voltaje, nos va a medir la frecuencia, nos va a medir la resistencia, y además ya muchos traen incorporado un comprobador de transistores. Aquí dice que hay otro onómetro más exacto y sofisticado. Solamente se utilizan cuando en un laboratorio para condiciones que se quieren saber exactamente, se quieren tener una medida muy exacta. Para un radioaficionado no hace falta hoy en día. Un onómetro de posición, tiene contactos Kelvin, etcétera, que os sirva de referencia. Medida de la potencia de corriente continua y de la radiofrecuencia, potencia medida, potencia de pico de la envolvente. Las medidas de potencia se efectúan generalmente de manera directa mediante aparatos de medida denominados batímetros, diseñados para medir potencia, bien sea en corriente continua o bien en radiofrecuencia. Normalmente todos los radioaficionados solemos tener un batímetro, que además es medidor de ROI, para ver cómo están funcionando nuestras antenas. La potencia en vatios es el producto, como sabéis, de la intensidad en amperios por la tensión en voltios. Directamente el aparato, este es un aparato de medida de potencia directa y potencia reflejada. Sí, este se llama de agujas cruzadas, y este es un medidor igual, simplemente que para ver la potencia directa pues tenemos que seleccionarlo con un interruptor, y para ver la potencia reflejada y la ROE debemos seleccionar otro medidor, seleccionar la medición. Los medidores de potencia deben estar funcionando en el rango de frecuencias que esté tarado. Por ejemplo, este es un medidor de VHF y UHF 144.432, y este es uno de HF. Si medimos potencia de HF con este medidor, no vamos a medir, porque el circuito sintonizado que tiene para medir no va a detectarla, y este va a ser exactamente igual. El medidor de ondas estacionarias nos lo dice. Sí, aquí en este lado, por ejemplo, tenemos la potencia directa, y aquí este nos dice no la potencia reflejada, sino el ROE. Ya directamente nos da el ROE directamente. Que quisiéramos ver la potencia reflejada, no el ROE, lo que tendríamos que hacer es intercambiar la entrada por la salida, y entonces aquí tendríamos la potencia directa, y aquí tendríamos la potencia reflejada, y aquí tendríamos un ROE elevadísimo, porque sería
lo que sería la potencia directa. Esto es en síntesis lo que lleva a un medidor de potencia directa y ROE. Es decir, un medidor es un circuito, un hilo que va a hacer de continuidad entre la entrada y la salida. Aquí tiene una línea acoplada a la frecuencia a la que se va a querer medir, la potencia directa, la potencia reflejada. Y aquí son las resistencias de carga, el diodo detector, una bobina para eliminar la componente alterna que pueda, o radiofrecuencia que pueda ir, y nos va a medir y nos va la señal a un amperímetro, un microamperímetro, que nos va a decir qué potencia directa. En el momento que bajemos hacia acá, vamos a medir la potencia reflejada, que en vez de ser de aquí, ya tendríamos que ver en la parte de arriba suelen poner potencia directa, en la parte de abajo pondría la potencia reflejada. Esto es a simple, esto debe llevar aquí otro componente, este es un esquema muy sacado para que nos diga no es la potencia directa, sino nos diga el ROE. La medida de onda envolvente de una señal. Es información, es decir, está hablando de ya aquí de cómo se puede ver una señal sinusoidal en un osciloscopio de rayos catódicos. Actualmente esos equipos, a no ser que sea un laboratorio de precisión y ya también están en desuso, os sirva de información de que eso, tubo de rayos catódicos, TCR, hoy en día, a no ser que lo tengas porque lo has comprado o por ahí de bajo precio, directamente lo que lleva son los... Aquí pongo, ¿no ves? Esto es un osciloscopio analógico. Y aquí tenemos un osciloscopio digital de bajo precio que mide, que tiene hasta 100 MHz y nos dice la frecuencia, el voltaje, el pico a pico, y tiene entrada para 2 canales. Si nosotros cogemos y para ver si está desviado, como he dicho antes, tenemos un GPS y medimos los 10 MHz, veremos cómo está la señal. Si veremos qué desviación tiene, y sabiendo qué desviación tiene, a la hora de medir, no lo está haciendo. Este lo tengo yo, y para hacer pruebas normalitas en casa de hacer esto, funciona bastante bien. Aquí tenéis los ejemplos de cómo funciona. Aquí es que me he equivocado yo y he puesto 2 veces en el libro. Son diferentes. Es como... ¿Para qué nos sirve un osciloscopio? Un osciloscopio nos puede servir para ver cómo va funcionando, medir la frecuencia, ya lo hemos visto, la tensión pico a pico, la tensión eficaz, RMS, y nos lo dice. También nos vale si es, por ejemplo, el que lo tiene, que tiene varias entradas, podemos en una etapa de amplificación poder ver cómo va la señal aumentando, y la distorsión que va sufriendo en cada una de las etapas de amplificación. Esto que sirva de ejemplo. Medidor de frecuencia. Medidor de frecuencia o frecuencímetro es un instrumento electrónico usado para la medida de frecuencia de señales radioeléctricas. Como vimos en el capítulo anterior, la frecuencia se define como el número de veces que se repite el fenómeno de unidad. Fijaros en este osciloscopio que ya directamente nos dice la frecuencia. Y nos dice la frecuencia y los ciclos, la inversa de la frecuencia o la inversa de los ciclos del periodo, ahí lo tenéis. Es decir, el periodo de muestreo se denomina base de tiempo y en todos los anteriores se basaba en que él analizaba los 50 hercios de la corriente alterna en la que estaba alimentada.
Los equipos de los osciloscopios de precisión lo que llevaba un generador interno en un horno que tenía una señal que antes de hacer cualquier medida había que comprobar que estaba ajustada, que estaba bien lo que estaba midiendo. Aquí tenéis un frecuencímetro. Hoy en día, como con la bajada de precios, como he dicho antes, de los chinos, lo podemos encontrar de muchas formas, y la forma de comprobar que funciona mucho es con un GPS. Un GPS obtenemos una frecuencia de megahercios exacta, comprobamos qué desviación tiene y con esa desviación lo vemos. Ojo, en todos estos aparatos, tanto en el osciloscopio como en el frecuencímetro, hay que tener mucho cuidado con la frecuencia, con la intensidad, el voltaje o la potencia que le estamos inyectando. Es decir, normalmente todos los equipos de medida te dicen que vaya a 0 vatios. Es decir, que tengas 0 vatios o 1 milivatio con máximo de potencia, que diga 1 milivatio de potencia. 1 milivatio de potencia, porque a partir de esa habría que empezar a poner un atenuador para no destruir el equipo de medida. Otro aparato que se utiliza mucho en los radioaficionados es el Deep Meter. El Deep Meter es un aparato que sin alterar ningún medio, acercándolo a un paso de frecuencia o a una antena, podemos ver a qué frecuencia está resonando en ese momento. El Deep Meter es un equipo que funciona, dependiendo de la frecuencia, tendremos que usar una bobina a otra. Esta bobina se conecta en la parte superior y con esta rueda vamos buscando la frecuencia que resuena. Cuando no está resonando, la aguja está al máximo o a una señal determinada. Es decir, lo vemos variar para arriba, abajo, dentro. En el momento que encuentra la frecuencia de resonancia, hace con lo que se llama un dip. Un dip es que deja de medir y se pone a cero. En ese momento hemos encontrado la frecuencia de resonancia. Este es un equipo comercial de MFJ, muy buscado por la gente, pero en internet podéis encontrar tropecientos mil modelos para hacer este aparato de medida. Y es muy interesante porque sin tener un frecuencímetro podemos determinar la frecuencia que determina está resonando una antena, un filtro, una bobina. Medidas que podemos realizar: medidas de tensión, medidas de corriente y medidas de resistencia. Ojo, cuando se hace una medida de resistencia, el equipo no debe estar alimentado. Como esté el equipo alimentado, lo más probable es que el medidor se estropee. Directamente salte. Como he comentado antes, para medir la resistencia, para medir tensión y para medir corriente, no necesitamos inyectarle una tensión, sino tiene que estar alimentado para que la pantalla funcione. Pero a la hora de medir una resistencia, sí tenemos que inyectar una tensión en las puntas de prueba, y si esa tensión la hacemos coincidir con otra que tenemos en el equipo, lo más probable es directamente que empieza a echar un humito, la mar de gracioso y la mar de cabreante muchas veces. Realización de medidas usando un medidor de potencia. Siempre que usemos un medidor de potencia, debemos ver qué potencia máxima es la que soporta. Si nosotros un medidor de potencia que llegue a 10 vatios, le metemos 100 vatios, directamente lo quemamos. O igual, si es de 100 vatios y estamos midiendo 1000, pues directamente le pasa exactamente igual. Por eso siempre, antes de hacer una medida, hay que saber
aproximadamente qué señal o qué intensidad, dependiendo si es amperio, tenemos que medir. Si no, lo más probable es que salte. Medidor de ROE, predicción de ROE. Tenemos un transmisor, un equipo, tenemos nuestro medidor de ROE y nuestra antena. El medidor de ROE nos va a medir la potencia directa y la potencia reflejada. El instrumento nos indicará el porcentaje relativo a la onda estacionaria o potencia reflejada relativa. Una de las cosas que tener en cuenta es que si el medidor tiene para conectarlo a tierra, debemos de conectarlo también al equipo de transmisión. Es decir, si a todo esto, todos los medidores anteriores deben estar conectados a tierra. Para si hay una derivación y se produce una derivación, no nos dé el calambrazo a nosotros. Realización de medidas usando un generador de señales. Aquí tendríamos dos tipos. Los generadores de señales de baja frecuencia, osciladores de audio, y los generadores de RF o de AF, alta frecuencia. Los de baja frecuencia, osciladores de audio, están entre los 20 y los 20.000 Hz, y los generadores de radiofrecuencia o de AF superiores a él. ¿Para qué se utilizan? Por ejemplo, para ver la respuesta que tiene un amplificador de baja frecuencia. Si nosotros intentamos comprobar, medir cómo es la respuesta con nuestra voz, dependiendo de cada uno, la tenemos más aguda, más grave, tenemos un volumen más grande o más pequeño de sonoridad, con lo cual no sería nada objetiva la medida. Entonces se utiliza un medidor un generador de baja frecuencia y le inyectamos esa señal y medimos la respuesta que tiene. Normalmente cuando mide hace una medida, el equipo o el fabricante para la hora de hacer la prueba te dice, el fabricante del equipo que vamos a medir o el que ha diseñado el kit te dice que para hacer la prueba es tanto voltaje, que diga una señal a tantos hercios y con una determinada intensidad. El medidor de radiofrecuencia consta de un oscilador que genera una señal de AF que puede variarse dentro de una gama determinada. Un amplificador amplifica la señal y un atenuador, el amplificador es fijo. Para variar la señal lo que tenemos es un atenuador que nos vamos a disminuir la señal según nos convenga. Por eso los fabricantes, cuando te dicen que para probar una tapa amplificadora se debe atacar con una señal de radiofrecuencia en tal frecuencia y con tal medida, es decir, con tantos vatios o tantos dBm o tantos milivoltios, dependiendo cómo sea, como solo podemos seleccionar en el equipo, pues lo vamos haciendo. Un frecuencímetro inductivo, capacitativo, tipo de acoplamiento. Habéis visto por ahí, o veréis por ahí, que hay frecuencímetros que lo que llevan una antenita y si la acercamos a donde estamos emitiendo veremos la frecuencia. Medida de un osciloscopio. Un osciloscopio podemos medir una cosa que hemos hablado muchas veces. Podemos ver los valores de pico, es decir, los osciloscopios, si os fijáis, estas rayas intermedias son los podemos, mediante un potenciómetro, ajustamos dónde empieza y dónde termina, y en la pantalla nos dice el valor de pico, el valor que estamos midiendo. Por ejemplo, si en este caso estamos viendo el valor pico a pico. Si lo hacemos midiendo desde aquí, pues tenemos el voltaje de pico. Y si vemos que estamos a un 80%, mediremos de la señal, mediremos el valor eficaz de la señal. Directamente los osciloscopios ya te lo suelen decir. Es
decir, tú pones la señal, mide el máximo y mínimo. Fijaros aquí que lo que estaba diciendo, máximo y mínimo, y te dice ya el voltaje pico a pico, el eficaz, y esto en vertical te va a decir la frecuencia. Te va a decir la frecuencia que está haciendo. La amplitud. La amplitud de la señal. Dependiendo de la media frecuencia, todo esto está hablando sobre un osciloscopio analógico. Os sirva de referencia. No suelen poner preguntas de este tipo. Lo que suelen medir lo que suelen pedir es lo que he dicho antes. Cómo tiene que estar, si en serie o en paralelo, la resistencia máxima o mínima. Y aquí esto sí es interesante. La medida de modulación. La medida de modulación, aquí os dice cómo medimos la modulación. Los cuadrados, no necesitamos saber la medida, como en la pantalla tiene una rejilla, normalmente un plástico transparente que tiene su rejilla, si es malo, si no, esta rejilla mediante uno de los potenciómetros que lleva puede decir cuánto es la amplitud del intervalo de cada cuadro. Decimos que CD menos AB partido por CD. En este caso serían 6 cuadros, menos 2 serían 4, partido por 6. Como es el tanto por ciento y no tiene medidas, pues sería un 66% de modulación. En el caso de una señal de Charlie-Wiki o Morse, veríamos veríamos qué señal lo tenemos, porque el aparato no está diciendo, aquí no lo muestra, cuánto es que hay en cada uno, en cada cuadro. En SSB es doble banda lateral, y esta es la modulación que se ve en la doble banda lateral superior, banda lateral inferior, y veremos la modulación. Analizador de espectro. En el analizador de espectro, normalmente los radioaficionados no suelen tener este equipo de aparatos porque suelen ser bastante caros. Y hay otros aparatos que podemos sacar las medidas. Nos permite sobre una pantalla para su análisis, y es igual que el osciloscopio, pero está delimitado para señales de radiofrecuencia. Por ejemplo, esto sería un medidor un analizador de espectro antiguo de fósforo verde, rayos catódicos, y este es un analizador de espectro digital que te dice, fijaros, aquí ya está indicando los dB, sí, aquí hay 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB. Hay una cosa que se llama el marker, por ejemplo, aquí está marcado el 1 y te está diciendo que marker o marcador, te está diciendo que esta frecuencia es 432,500 MHz con una señal de menos 45,51 respecto a este de aquí, al 0. Y aquí estás viendo, este es un ejemplo, esto es una señal de 144 y esto se ven los múltiplos de la señal, los armónicos. Y esta es una señal de 144 y tiene un armónico en 432,500. Esto es el ajuste de un filtro para eliminar el espurio de 432 en respecto a la señal que se está transmitiendo en 144. Si veis, este es un Rigol, este posee uno de ellos, yo lo tengo, pues me gusta mucho cacharrear y tengo un laboratorio modesto, pero para la radiofrecuencia utilizo mucho el analizador de espectro. El ondámetro es un aparato
que casi nadie tiene, y es simplemente un aparato para medir a qué frecuencia está resonando un equipo. Estamos hablando de frecuencia, de muy alta frecuencia, que un equipo, por ejemplo, este equipo solamente llega hasta 1,2 gigas. Cuando pasamos a una frecuencia muchísimo más alta, tenemos que empezar a utilizar, si queremos hacer una cosa en condiciones, un dámetro. Y es simplemente un aparato que parece un filtro, lo va a girar y tiene que tener, antes de él, tiene que tener un medidor de estacionaria. Va girando y en el momento que llega el ondámetro a estar en la frecuencia de resonancia, lo que hace es que tiene una reflejada. Y toda la señal que antes estaba transmitiendo se refleja. Con lo cual es una forma que había para medir una frecuencia a muy alta frecuencia. Se me ha olvidado mandarlo y ponerlo, después os lo envío para lo que vaya el ondámetro. Yo he visto uno o dos y en los radioaficionados muy pocos, o los que se dedican a hacer cosas en bandas de gigahercios para arriba. Es decir, para HF no se utiliza, para V y U no se utiliza, y se utiliza casi exclusivamente para microondas, ¿vale? Como veis, este capítulo hemos terminado muy pronto. Lo único de este equipo es resistencia que tienen, si es mucha o es poca, si se usa como amperímetro, como voltímetro, cómo se utiliza en serie o en paralelo, y para de contar. Por lo demás es casi todo, se puede decir, cultura. Os pueden preguntar errores que pueden influir, pero que en una cosa. Y si un tester es igual que uno, que puede realizar uno en medida de ohmios o de amperios o de voltios, nada más. Por lo que he visto yo en los exámenes, no he visto que tenga más este capítulo. Vaya, una cosa muy facilita de capítulo, muy comprensible. Pues agradezco en el alma que me habéis escuchado. Nos vemos la semana que viene y dentro de un rato os envío las fotografías del ondámetro para que veáis el aparato, lo gracioso que es. Pues nada, un saludo y nos vemos la semana que viene.